espero que estén muy bien. Mi nombre es Emily Nicole González Muñoz. En el video anterior hablamos sobre el patín semiprofesional. El día de hoy hablaremos de qué patines profesionales comprar. Estos son los patines profesionales. Antes que todo, quiero decirles que para comprar el patín profesional es necesario que primero hayas pasado por el proceso del patín semiprofesional. Cuando uno está en la escuela, es el profesor que le dice a tus padres o acompañantes que te compren el patín profesional, como en mi caso y el de muchos otros. Para empezar, la selección de tus patines debe hacerse por partes: bota, chasis, rodamientos y ruedas. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando compites, en mi caso, que acabé de cumplir 9 años, no puedo competir con ruedas de 100 milímetros, o sea, no es comprar por comprar. Más adelante les hablaré sobre eso. Hablemos primero de la bota. Primero, podemos encontrar botas hechas al molde exacto de tu pie. Segundo, existen botas termomoldeables, es decir, que tú las puedes moldear en tu casa siguiendo el paso a paso que te dan al comprar la bota. Tercero, no es necesario tener botas a molde. Lo importante es que la talla calce exactamente con tu pie. No es recomendable comprar tallas que no ajusten con exactitud porque te pueden generar molestias y lesiones. Cuarto, casi siempre las botas corresponden a una talla mayor a la usada en el calzado normal. Por ejemplo, cuando mis padres me compraron mis patines, yo calzaba 32 y me compraron unos de talla 33. Quinto, es muy importante que cuando vayan a comprarte los patines, tú te los puedas medir y ajustar y probar antes de tomar la decisión. Sexto, recuerden que el tobillo debe quedar ajustado sin que nos lastime. Séptimo, para iniciar el patín profesional, el cuello de la bota puede ser un poco alto y a medida que vamos avanzando, el cuello puede ser más bajo. El material de la bota a elegir puede ser, primero, fibra de carbono, más liviana y más costosa. Segundo, fibra de vidrio, es un poco más pesada y más económica. Esta puede estar cubierta en, primero, cuero que es resistente. Segundo, PVC es cuero sintético y económico. Tercero, poliuretano, es muy similar al cuero, no se daña ni con la humedad ni con el tiempo. Ahora hablemos del chasis, amigos. Esto, por ejemplo, es el chasis. Lo ideal es conseguir un chasis bajo y corto que se ajuste al diámetro de la rueda correspondiente al deportista. Por ejemplo, para una rueda de 80 milímetros, el máximo del chasis permitido es un chasis de 10.25 que recibe ruedas de 4 por 84 milímetros. No es recomendable iniciar con un chasis que varíe el diámetro de las ruedas. Es mejor elegir uno que sea uniforme, ya que las ventajas biomecánicas de tener una rueda más pequeña no son muchas, pero sí es muy complicado armar los juegos de ruedas de esa forma. Tercero, es mejor conseguir un chasis con tornillos en forma de estrella, así es menos probable que se rueden. Materiales de chasis. Primero, aluminio, es económico y un poco más pesado. Segundo, carbono, es más liviano y más costoso.
Pasemos a hablar de las ruedas. El diámetro de ruedas que se maneja en Colombia actualmente es para edades de 7 y 8 años. El diámetro es hasta 80 milímetros. De 9 a 10 años, el diámetro es hasta 84 milímetros. De 11 años, el diámetro es hasta 90 milímetros. De 12 años, el diámetro es hasta 100 milímetros, ahora sí. Y de 13 años y más, el diámetro es libre. Hablemos ahora del material de las ruedas. Primero, el material de las ruedas depende de la dureza, rebote, agarre, perfil, desgaste, núcleo y peso. Segundo, entre más dura sea la rueda, será menos cómoda, se desgastará más lentamente y tendrá menos agarre. Si la rueda es menos dura, se desgastará más rápido, tendrá mejor agarre, ya que se deforma más y vuelve más flexible. Tercera, una buena forma para elegir una rueda es ver que sea blandita y tenga un buen rebote. Aquí les voy a mostrar blandito y rebote. Hablemos de los rodamientos. Primero, unos rodamientos AB11, o sea, genéricos, pueden ser muy útiles y tener una duración de 1 a 2 años, dependiendo del uso, el peso del deportista y del cuidado. Segunda, si prefieres unos rodamientos para mayor rendimiento, te recomiendo unos de cerámica, pero también dependen de tu cuidado. Tercero, en cuanto a la forma, es bueno que la tapa sea removible. Cuarto, para concluir podemos decir que todos cumplen la misma función. La diferencia está en el peso y el rendimiento y los materiales con los que están hechos. Y esto lo que hace que unos sean más económicos que los otros. Los patinadores profesionales por lo general buscamos el bajo peso y esto requiere más dinero. Bueno amigos, esto es todo, espero que les haya gustado mi video. Si te gustó este video, por favor colabórame con un like, suscríbete, míralo y compártelo para que muchos amigos tuyos lo puedan ver. Y también espero que este video te haya servido de gran ayuda para que puedas comprarte los patines profesionales y para que aprendas. Muchísimas gracias, Dios te bendiga, te quiero mucho, un abracito fuerte.